Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros tenemos el tema de proceso constructivo de estructuras atirantadas. En este temita para la exposición, el equipo está conformado por mi persona, Mauricio Andrés Zapata, y el compañero Andrés Felipe Forón y la compañera Liliana Marcela Arias, que se van a presentar a continuación. Mi nombre es Liliana Marcela Arias, voy a acompañar mi grupo de trabajo con los sistemas constructivos de atirantados. Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Furonda y a continuación vamos a exponer. Listo, vamos a empezar entonces con la presentación. La presentación es una presentación un poco corta, pero bueno, más bien un poquito extensa, donde abordamos todos los temas del proceso constructivo. Eh, Empezamos entonces. Para empezar a hablar de estructuras atirantadas, primero tenemos que decir cuál es la definición, ¿cierto? Entonces, una estructura atirantada se denomina una estructura o aquella cuyo tablero está suspendido de uno o de varios pilotes centrales mediante benques o cuerdas o como, como bien lo pueda uno definir. Se distingue porque en estos los cables principales se disponen de pilas de pila a pila, sosteniendo el tablero mediante cables secundarios verticales. También tiene partes que trabajan tanto a tracción como a compresión. Como vemos en la imagen, esto es un ejemplo de una estructura atirantada. Se llama La Rosa, es una pasarela metálica atirantada en España. Es un puente peatonal para cruzar una avenida. Consta de dos pilotes principales, tres pilotes principales, perdón, y unos cables que a su vez sostienen la parte por donde caminan las personas o tablero. El proceso de diseño de las tensoestructuras, para empezar, pues como hablar de por qué o cómo empezamos a construir, tenemos que empezar primero a hablar del proceso de diseño. Entonces, para el proceso de diseño, primero tenemos que tener una información previa eh, que consta de un programa, un emplazamiento, las dimensiones del proyecto, los límites que tiene ese proyecto, los materiales en los cuales se va a construir y los medios disponibles. Cabe resaltar que las tensoestructuras o las estructuras atirantadas se pueden construir pues desde puentes, carreteras, se pueden construir eh, techos de estadios, como vimos en la imagen inicial, se pueden construir fachadas. Su principal característica también es que la parte estructural queda a la vista. Entonces, cuando se trabaja con ese tipo de estructuras atirantadas, también se va de la mano con un diseño arquitectónico, porque ese diseño arquitectónico hace que las estructuras se vean más llamativas y más bonitas. Como segundo punto, en la parte de diseño tenemos el tema del anteproyecto. En el anteproyecto tenemos el establecimiento de la forma, la curvatura, el desagüe, como les hablaba ahorita, las características arquitectónicas, la relación con el entorno, los puntos de apoyo y anclaje. Aquí vamos ya entrando un poquito más en la elaboración del diseño de esta estructura. Tenemos que hacer pues como un estudio para mirar dónde se va a construir, cómo se va a construir, cuáles van a ser esas características que va a tener. Como tercer punto, tenemos la determinación de la forma, porque hay diferentes formas de construir las tensoestructuras. Eh, Inicialmente hay formas
se construyen pues principalmente llevando formas geométricas, pero también se pueden construir de otras formas. Seguimos con el cálculo estructural, la obtención de las tensiones y deformaciones y el dimensionado. En el quinto punto tenemos la estrategia medioambiental, acondicionamiento e instalaciones, iluminación natural y artificial, acondicionamiento térmico, acondicionamiento acústico, resistencia al fuego, cableado, energía incorporada, emisiones y residuos. Aquí es muy importante porque en toda esta era de la conservación del medio ambiente que estamos y de la transformación hacia una era más ambiental y más llevadera con el medio ambiente, ese tipo de estructuras también nos permite pues colocar o instalar unos techos en diferentes tipos de materiales, los cuales nos van a brindar mayor confort y menores costos y menor huella de carbono para el, para el entorno. Seguimos con los detalles constructivos. En los detalles constructivos ya tenemos que especificar entonces cuáles van a ser las formas, cuáles van a ser las características principales y, y cuál va a ser ese, por decirlo así, toque que va a tener esta estructura que estamos diseñando, que va a ser diferente a las demás que ya existen. Además, los detalles constructivos nos permiten saber con mayor facilidad cuál va a ser la forma, entender mejor la forma, cómo se va a construir este tipo de estructura. Seguimos con las especificaciones relativas de los materiales, la puesta en obra, el control y las tolerancias. En las especificaciones de los materiales tenemos que especificar, valga la redundancia, qué tipo de material vamos a utilizar, si vas, pues, tipo de hormigón, el tipo de cables. También tenemos desde el inicio de contar con un plan de inspecciones y un mantenimiento. Eso es muy importante porque eso es lo que permite que las estructuras tengan una vida útil muy larga. Todos sabemos acá en Medellín lo que pasó con la Biblioteca Pública de España, que para no tener un plan de inspecciones y de mantenimiento adecuado, pues hubo que desmontarla. La idea es que desde el diseño de las estructuras, estas tengan un plan de inspecciones y de mantenimiento para que se, cuando ya estén en pie y ya estén puestas en marcha, tengan una vida útil mayor. Como último punto tenemos las mediciones y presupuesto. Cabe resaltar que aunque el proceso de diseño sigue la secuencia indicada, son necesarias vueltas hacia atrás para analizar la incidencia de las decisiones que se van adoptando a lo largo del proceso o modificar las decisiones anteriores si no conducen a resultados aceptables. Esto es porque si en el proceso de diseño nosotros nos encontramos con que las características de algún tipo de diseño no nos cumplió con los objetivos o con las características que nosotros esperábamos. Entonces se debe dar un paso atrás en el proceso para rediseñar ese punto que no se está pues llevando a cabo de la mejor manera, ¿cierto? Seguimos con los principios y requerimientos de proyectos de los detalles constructivos. Lo principal, bueno, lo principal no, lo primero es la expresión visual. ¿Por qué? Porque los detalles constructivos quedan a la vista. Junto con la membrana y los soportes estructurales, forman parte significativa del aspecto de las tensoestructuras. Como podemos ver en la imagen, la mayoría de las tensoestructuras tienen toda su membrana pues estructural a la vista. Entonces, eso también hace que sea llamativo de forma arquitectónica. En los requerimientos estructurales tenemos que tenga buena resistencia, redundancia, estabilidad, flexibilidad y compatibilidad de deformaciones. En el tercer punto tenemos la geometría. ¿Por qué? Los recursos resistentes de las tensoestructuras no se basan solamente en la resistencia de los materiales, sino que también dependen de la geometría, el pretensado y las deformaciones, de manera que las formas tienen que ser funcionales,
funiculares, perdón, es decir, que tienen que seguir el recorrido de las cargas. Y como cuarto punto tenemos la construcción. Las tensoestructuras son estructuras prefabricadas que se montan en obra. Para ello, las uniones se han de poder realizar en obra, aplicando el pretensado y regulando las tensiones. Ya continúa la compañera Liliana, hablando acerca del comportamiento general de los cables. Bueno, comportamiento general de los cables. El cable adopta la forma de un poligonal o de una curva catenaria o parabólica, distribuidas en las proyecciones horizontales, en función de la carga actuante. Al combinar distintos tipos de cargas se producirán formas combinadas de manera que la carga mayor definirá la forma dominante. La intensidad de las tracciones desarrolladas en el cable y de los empujes en los apoyos depende de la magnitud y de la posición de la carga aplicada en la flecha. Por eso, cuando mayor sea la flecha, mayor será la longitud del cable entre los puntos fijos y menores esfuerzos y empujes, y consecuentemente la sección del cable y viceversa. Para una flecha en longitud menor se producirán unos esfuerzos mayores y se necesitará un cable de mayor sección y por tanto más pesados. Entonces acá podemos ver tres imágenes donde nos explican donde nos dan un ejemplo de la opción que puede tomar el cable. Entonces en la primera vemos la forma poligonal donde se ven las cargas concentradas. En la segunda, que es la curva cartesiana, se observa el propio peso. Y la tercera adopta una forma parabólica, es decir, las cargas son uniformemente distribuidas en la proyección horizontal. Tipos de cables y tirantes. Bueno, los cables pueden ser cordones, cables y tirantes estructurales. Entonces los cordones están formados por alambres arrollados helicoidalmente de manera que quedan formados en forma rectangular. Tienen área metálica para el mismo diámetro, por lo que son más resistentes y rígidos. Los cables están formados por varios cordones arrollados helicoidalmente alrededor de un núcleo o alma que puede ser una cuerda de fibra textil, un cordón de alambre, un cable o un muelle helicoidal. Estos son más flexibles y fáciles de manejar y por lo mismo son más apropiados para pequeños radios de curvatura. Tirantes estructurales están formados por perfiles tubulares. Entonces acá en la imagen podemos apreciar lo que es un cable. Entonces el cable está compuesto por un alma que es la que se puede notar en la parte negrita que es como en el centro. El cordón, que es el que va enrollando como si esa alma está compuesta por un alma de cordón y por un hilo, que eso es lo que ya viene a formar lo que es el cordón. Y en general, entonces acá abajito podemos ver que el cable es toda esta parte que mencionamos. La estabilidad. Debido a su falta de rigidez, las estructuras formadas por cables deben estabilizarse frente a los cambios constantes de forma que se pueden producir en las variaciones de las cargas, así como frente al efecto dinámico del viento. Entonces, para esto hay varios procedimientos para estabilizar las cargas. Entonces, tenemos incrementando la carga muerta de la estructura, que en este se aumentan las tracciones en el cable y varía la frecuencia propia, evitando al mismo tiempo las deformaciones asimétricas. Vimos también que anclando con tirante los cables de la cubierta en algunos puntos de la misma para sujetar al terreno. Disponiendo superficies de cables cruzados inicialmente pretensados con curvaturas opuestas, por medio de elementos rígidos como vigas o arcos. Y por último, utilizando un sistema de doble capa, que se consta de conectar el cable principal a uno secundario mediante unos elementos interiores que pueden estar traccionados o comprimidos. Ambos cables están pretensados de manera que una vez colocados disminuirá la tracción en el cable. Entonces disminuye la tensión en el cable superior pero aumenta en el inferior.
Las cargas exteriores junto con las del prensado originan grandes esfuerzos horizontales en los apoyos. Les voy a mostrar una imagen de cómo sería entonces. Entonces tenemos al principio, en la primera, tirantes, que eran las que estábamos mencionando. Las tirantes, cables cruzados, los elementos riadios o que son pues las vigas o arcos. Y el sistema de capa, que es el último que mencionamos. También hablamos de unos apoyos. Para transmitir adecuadamente los empujes horizontales y verticales de los extremos del cable al terreno pueden adoptarse varios sistemas. Mediante pilares verticales junto con una viga de borde triangulada apoyada en fachada o mediante anillos circulares a compresión. Mediante soportes verticales, en este caso es el empuje horizontal, debe ser resistido por el soporte que actúa como una viga en voladizo. Mediante soportes inclinados o en V invertida, se disminuyen las acciones sobre la cimentación. Mediante postes atirantados o tornapuntas. Cuando los postes son verticales, el empuje horizontal del cable pasa directamente al tirante que transfiere la fuerza del terreno. Bueno, la tipología de la estructura atirantada también se utiliza para cubiertas. En este caso de cubiertas voladizas. El requisito de peso mínimo debe compensarse con la capacidad de resistir la sucesión del viento, impidiendo oscilaciones, es decir, los vaivenes que se pueden presentar. La componente horizontal del empuje se soporta por medio de una viga de cubierta que trabaja con presión. Esta viga estará sometida a flexiones. Cuando los vientos sean fuertes, siempre puede conseguirse que la viga resista parte de las succiones para flexión del voladizo, y cuyo caso transmitirá también en este momento a los soportes. Tenemos entonces acá un puente atirantado. Entonces, la definición del puente es aquel cuyo tablero está suspendido mediante cables de acero de uno o varios pilotes centrales. En estos puentes, el pilón central es esbelto y su altura puede oscilar entre el 20 y el 25% de la luz principal. Generalmente se utilizan para salvar grandes luces. Entonces acá el puente, la imagen, nos ilustra claramente pues cuáles son esas partes del puente principales. Entonces tenemos la calzada, los pilones que son las partecitas rojas, los cables de acero, unos soportes que es la parte amarilla y unas cimentaciones que son las que están abajito de los pilones. Un puente atirantado se diferencia del colgante porque en este tipo de puentes los cables principales se disponen de una pila a pila, sosteniendo el tablero mediante cables secundarios verticales y porque los puentes colgantes trabajan principalmente a tracción, mientras los atirantados tienen partes a tracción y otras a comprensión. Continúa mi compañero Andrés. Uso constructivo del atirantado. Entonces, el primer punto o lo inicial para iniciar el proceso de la construcción de un puente o una estructura atirantada es que tenemos que hablar de las cimentaciones y de los muertos. Las cimentaciones es el trabajo inicial que se realiza para poder elevar los tableros, para poder elevar los pilones. Eh, entonces, aquí antes de eso tenemos que hablar de un estudio de suelos, tenemos que hablar de un estudio topográfico, que es un trabajo de campo, y un trabajo que se hace en laboratorio, ¿cierto? Tenemos que hablar de un estudio hidrográfico para mirar el riesgo y para mirar los gastos que se pueden incurrir. También tenemos que hablar de un estudio de mecánica de suelos. Toca hacer una exploración del suelo y hacer unas pruebas de laboratorio para mirar los asentamientos,
mirar los empujes de la tierra, mirar las capacidades de carga y así seleccionar la cimentación más adecuada. Entonces, ya una vez seleccionada la cimentación más adecuada, eh, iniciaríamos con el proceso de construcción de los pilotes o pilas y de las zapatas. Una vez terminado el proceso de construcción de la parte de cimientos, o bueno, eso iría de la mano. De la mano se iría construyendo también el tablero. El tablero hace referencia a la superficie o la calzada por la que rodarían los vehículos. El tercer, la tercera parte del proceso constructivo es la construcción de un pilón. La construcción de este pilón, como es algo que el pilón siempre es, como dijo la compañera anteriormente, está entre el 20 y el 25% de la luz total que se va a, a cruzar, ¿cierto? Entonces, el pilón se debe empezar a construir también con la construcción del, de, la, de, la, de la sección de la vía. Entonces, a medida que se va construyendo el pilón, se van construyendo todos los demás pilotes, porque el pilón es demorado y es uno de los elementos principales para poder empezar con la sección donde no tenemos apoyo de superficie. El cuarto paso para eso es el tensado. El tensado de los cables se hace paso por paso. Aquí toca resaltar que a medida que se van colocando los cables, se van quitando, como se puede ver en la imagen número 2, se ve pues al fondo que ve poquito. En la imagen de la derecha, en la imagen número 2, ya tiene menos apoyos o menos cimientos que la imagen número 1. Entonces, a medida que se van instalando los cables, se pueden ir retirando los apoyos que se instalan para el momento de la construcción. Cuando ya está listo, a medida que se van instalando los cables, también se va haciendo un proceso de tensado. Esas son imágenes de construcción de puentes atirantados, como el proceso constructivo. Y por último tenemos la prueba de carga. La prueba de carga se realiza una vez terminada la construcción del puente y con ella lo que buscamos es que el puente nos cumpla pues, con las características de carga con los cuales se fue diseñado. A continuación, los dejo con el compañero Andrés, que nos va a explicar en la construcción, el diseño de un puente que se llama el Puente Baluarte en México, el cual, como podemos ver en la imagen, es de unas dimensiones bastante significativas. Eh, Como lo dijo mi compañero, eh, primero les voy a explicar un poco de este puente, del puente Baluarte de México. Como todos sabemos, es un puente atirantado, localizado en la Sierra Madre Occidental de México. Está entre los límites del estado de Durango y Sinaloa. Eh, en su tiempo, este puente fue uno de los más grandes del mundo. Dentro del 2012 al 2016, fue uno de los más grandes del mundo. Su longitud es de 1.124 metros y de ancho es de 20 metros. Tiene un vano de 52,0 metros, no, perdón, de 520 metros y una altura sobre el río Baluarte de 402,5
57 metros de altura. El inicio de la construcción de este puente fue en el 2008, en la fecha del 21 de febrero, y se inauguró en el 5 de enero del 2012. Pero este puente tomó más de un año para que estuviera abierto al público por precauciones y todo eso. Eh, el volumen utilizado en este puente fue de 65.400 metros cúbicos. Tuvo el hormigón que le echaron a este puente fue de 3.886 metros cúbicos. Tiene una pendiente de longitud del 5% y tiene una sección transversal del 16 metros y tiene una capacidad de 4 carriles. Los procedimientos de construcción se dan hasta 15 fases. Bueno, vamos a comenzar con la primera fase. Bueno, la primera fase se inicia la ubicación del puente y cada uno de los apoyos que lo conforman desde el eje 1 hasta el eje 1 y pasar de los pilotes número 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar hasta el pilote número 11, ¿cierto? Se realizan principalmente las excavaciones hasta lograr las evaluaciones de desplazamiento de las zapatas. Bueno, ya seguimos con la fase número 2, que se construyen las zapatas de cimientos de apoyo del número 1 hasta número 12, perdón. Bueno, la fase número 3 se da para la construcción de los cuernos de los pilotes, número 5 y número 6, como lo están viendo en la imagen, para los cuales se tendrá equipo de construcción inmediatamente, es decir, se iniciará su construcción simultáneamente en los pilones número 5 y número 6. Asimismo, suponiendo que se tienen dos equipos de trabajo. En la fase número 4 se construirán las dovelas de las pilas de los apoyos número 2 y número 3. Asimismo, la número 10 y la número 11, como lo están viendo en la imagen. Hecho lo anterior, eh, se montarán los carros de cara para colocar los cajones en doble voladizo, iniciando con dovela. Simultáneamente se construirán la obra falsa y siembra apoyada en el terreno natural para llevar a cabo la construcción de la dovela y horquilla junto al estribo. Bueno, seguimos con la fase número 5. En la fase número 5, continuando el avance de la construcción de cajones de su superestructura, se iniciarán construyendo las dovelas de las pilas 2, 3, 10 y 11, excepto la pila número 3, que tiene hasta la pila número 11, que se lleva hasta la de 5. A continuación, la fase número 6 se llevan a cabo los colados de la dovela de cierre en el cabo número 1 y número 2. Se usará el carro que tiene de 2 a 3. También se usa el carro que tiene de 2 y los carros que fueron montados en el número 3.
Bueno, a continuación, la fase número 7. En esta fase, enseguida se continuarán las novelas de la pila de los apoyos, número 4, 8 y 9, incluyendo el elemento transversal horizontal, que se unen las dos columnas de la pila. Después se iniciará el montaje de los carros de colado para el doble voladizo desde la pila 4, 5, 8 y 9. En la fase número 8 continuará, se lleva a cabo los colados de la novela de cierre en el tramo número 3 y 4. Se usa el carro que viene de 4, en el cabo 4 y 5. Se usa el que viene de 4 para el cierre tramo 8 y 9. En la fase número 9, enseguida se reiniciarán los colados para el doble voladizo desde el pilón número 6, iniciando con la dovela número 5 y hasta llegar a la dovela número 7. En este momento, igual que sucede con el pilón número 5, se deberán llevar a cabo la dovela de cierre del tramo número 6 y número 7, el cual se hará con el carrito que viene de la pila número 6. Una vez concluido el cierre del tramo número 6 y número 7, deberá continuarse con la construcción del pilón número 6. Fase número 10, el avance en voladizo, que se habrá suspendido el pilón número 5 hasta el pilón número 6. El pilón número 6 hacia el pilón número 5. Deberán continuarse para colocar las dovelas del número 8 y dovelas del número 9. A continuación deberían instalar el tirador número 1 a la izquierda y a la derecha el pilón número 5 y número 6, que se anclan en la dovela número 9. En este tiranto, el número 1 le aplica la tensión inicial que se especifique en el documento del proyecto correspondiente. Bueno, a continuación en la fase número 5, 11, perdón, es necesario, después de concluir la instalación del tirante, perdón, número 3, y antes de trenzarlo, se deberá realizarse el tirante provisional. A partir de esta fase, superestructuras de concreto cambia a ser una superestructura en loberas de 12 metros. En la fase número, ya seguimos en las últimas fases, que es en la fase número 11 y 13. Realizando lo anterior, desplaza el equipo de montaje a la posición de la siguiente ciclo y se acercan los elementos para ejecución del siguiente ciclo. La fase número 3 se realizará el cierre de tramos número 5 y número 6, montando los elementos de la dovela de cierre. Trae longitud de 1 metro de longitud, colocando las losas prefabricadas, el acero de refuerzo de la junta de la losa. Efectuar el colado de las puntas de losa en la fase número 13 y en las dos últimas fases, que es la fase 14 y la fase 15, se realizará el desmontaje de los equipos de colación detrás de longitudinales. En la fase número 5, en la 15, perdón, y inspeccionar todos los elementos del puente para verificar las buenas condiciones para la entrada de servicio del puente. Muchas gracias, compañeros.